Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenas noches con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase de esta semana, nuestra segunda sesión de clase, dado que la primera sesión trabajamos el día miércoles con organizar datos cuantitativos discretos y continuos. En esta sesión de clase vamos a aplicar lo que aprendimos en la primera sesión, pero utilizando el Excel, que es una de las herramientas muy importantes para la estadística descriptiva. Y lo que estamos viendo ahora, obviamente, es una estadística descriptiva. El día de mañana se habilita la tarea individual número 2. ¿Ya? Entonces, en el aula virtual, lado izquierdo, tienes esta unidad tareas individuales. Ahí vas a ingresar y está la carpeta tarea individual 2. Ahí vas a encontrar el enlace para realizar la tarea individual número 2. En este momento, lógicamente, no lo vas a poder ver porque está todavía no habilitado. Mañana a las 8 de la mañana se habilita. ¿Ya? Entonces, mañana tienen que realizar esta tarea individual 2. Se habilita mañana, 8 de la mañana, y se cierra el día domingo a las 23:59 horas. ¿Ya? Entonces, tienen que realizar esa tarea individual 2 para que aquellos alumnos que de repente en la tarea individual 1 salieron un poquito bajos, puedan recuperarse ahora con esta segunda evaluación. ¿Ya? Yo espero que sí. No va a ser difícil. Los temas que hemos desarrollado en esta semana son los temas de la tarea individual 2. Y también tienen aula invertida, ¿no? O aprendizaje autónomo con el tema medida de tendencia central. El día de mañana les avisaré en qué parte del aula virtual se encuentra este material para que el fin de semana lo lean, ¿no? Lean y el día martes, perdón, el día miércoles, que tenemos primera sesión de clase, se va a realizar una evaluación sobre ese tema. Un pequeño test de aproximadamente 10 minutos, será una pregunta o dos preguntas sobre el tema del aula invertida. ¿Ya? Entonces, esta actividad se toma en la semana 3. ¿No? Veremos en qué momento lo aplicamos, pues de repente podemos aplicarlo casi al final de la sesión de clase, ¿no? Para que no se vean afectados aquellos que ingresan un poquito tarde, así que puedan dar esa evaluación. Y la próxima semana, un día como hoy, tienen ya el control número 1. Los temas son de la semana 1 y la semana 2. Entonces el día viernes de la próxima semana, control número 1. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. El día de mañana, o el domingo me parece, tienen su sesión con su profesor asistente de aprendizaje, donde reforzará los temas que estamos desarrollando esta semana y también los guiará, los asesorará respecto al trabajo de aplicación, ¿no? Respecto al trabajo de aplicación, planteamiento de objetivos específicos. Bien, eso es todo lo que concierne obviamente a las actividades de esta semana número 2. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra sesión de clases, salvo que tengan alguna pregunta para aclarar, alguna duda, ninguna, ¿no? Bien, entonces a continuación vamos a abordar lo que nos toca desarrollar el día de hoy. Básicamente, como les mencioné, vamos a utilizar el Excel para poder construir tabla de frecuencia y gráficos, ¿no? En este material que les estoy mostrando, tenemos digamos, el paso a paso, el procedimiento de construir una tabla de frecuencias para variables cuantitativas discretas, ¿no? El paso a paso, el procedimiento de cómo realizarlo en el Excel. También tenemos el procedimiento de cómo realizar
u obtener el gráfico de bastones. Nosotros sabemos teóricamente que si construimos una tabla de frecuencias para cuantitativa discreta, el gráfico se llama el gráfico de bastones. También está el procedimiento de cómo construir una tabla de frecuencias para variables cuantitativas continuas, ¿no? Para variables cuantitativas continuas. Y los gráficos que corresponden a ese tipo de tablas, el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias, ¿no? Que son los dos gráficos representativos para una tabla de frecuencias con una variable cuantitativa continua. Bueno, nosotros vamos a aplicar todos los procedimientos que aparecen aquí en este material con este ejercicio de aplicación que viene a ser el caso de reciclaje de Watts SA, ¿no? Watts SA es una empresa. Bien, el texto dice así: los beneficios económicos directos que se obtienen a partir de la separación de los residuos sólidos en los comercios e industrias son altamente valorados. Se resalta primero la generación de autoempleo y de ingresos para los recicladores. A ello se suma la obtención de materia prima para la industria nacional y también para el mercado de exportación del reciclaje, generando ingresos para el país. La empresa Watts SA, especializada principalmente en el reciclaje de aluminio en el ámbito local, está considerando aumentar su participación en el mercado del reciclaje, por lo que ha recabado información a partir de una muestra de 35 empresas de reciclaje, registrando, entre otras, el tipo de material que reciclan, el precio en soles por kilogramo de material limpio, cantidad semanal clasificada en toneladas y el número de maquinarias con que cuenta la empresa. Muy bien. A partir del caso propuesto se solicita construir la tabla de frecuencias y el gráfico de bastones para la variable número de maquinarias con que cuenta la empresa. 2. Construir la tabla de frecuencias, el histograma y el polígono de frecuencias para la cantidad semanal clasificada. Entonces, eso es lo que vamos a continuación a desarrollar. Para eso tenemos, ¿no?, un archivo de Excel que contiene la base de datos o tabla de datos. Muy bien. Entonces, la base de datos está en Excel. Esta es la base de datos, ¿no?, con estas 4 variables: material, precio, cantidad, maquinarias, ¿no? Las especificaciones las tenemos aquí. Material es el tipo de material de reciclaje. Precio en soles por kilogramo de material limpio. Cantidad es la cantidad semanal clasificada en toneladas. Y maquinarias es el número de maquinarias por empresa. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta base de datos, ¿no? Con esta base de datos. Y vamos a trabajar con la variable número de maquinarias. Entonces seleccionamos toda la columna. Para copiarlo y llevarlo a la hoja número 1. Bien, entonces tenemos ya la columna de datos y lo que vamos a hacer a continuación es construir la tabla de frecuencias, ¿no? Lógicamente, maquinarias es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Y esta es la relación de datos de esa variable. Muy bien, entonces vamos a el menú insertar. Y aquí vamos a utilizar nuevamente tabla dinámica, ¿no? Lo que utilizamos en la clase anterior o el viernes pasado. Tabla dinámica, ingresamos a él. Como siempre me da
el rango o la tabla de datos en lo que me pide el Excel. Entonces yo seleccionaría los datos de esa variable. Luego en la parte inferior, el Excel me pregunta si es que la tabla dinámica esté en la misma hoja de cálculo o de repente en una nueva hoja de cálculo, ¿no? Escogemos la hoja existente. Y aquí me pide una ubicación, es decir, una celda vacía, ¿no? Para que construyan la tabla dinámica. Entonces aceptamos. Ahí me va a salir la tabla dinámica. Y aquí tenemos los campos de la tabla dinámica. Los campos de la tabla dinámica. Perdón un ratito. A ver. Les había mencionado que vamos a utilizar el menú insertar tabla dinámica y aquí vamos a seleccionar la variable, ¿no? Incluyendo lógicamente su título, eso me olvidé de antes, incluyendo el título, ya. Y luego la ubicación, ¿no? Cualquier celda vacía, me ubico ahí, ya está. Ahora sí sale el nombre de la variable maquinarias, entonces esta variable lo voy a trasladar aquí a este campo filas con el mouse. Vamos a jalar aquí. A ver, ya está. ¿Ya? Aquí tengo los valores de la variable maquinarias, ¿no? Los datos de la variable maquinaria. Y para que aparezcan las frecuencias absolutas, nuevamente vamos a arrastrar maquinarias a este campo, ¿no? Sumatoria de valores. Entonces arrastramos la variable sumatoria de valores y dejamos ahí. Entonces tenemos aquí ya la tabla dinámica, pero aquí hay un inconveniente. El inconveniente está en estos valores que representan la suma de maquinarias. Lo que yo debería tener acá es los valores de las frecuencias absolutas. ¿Ya? Entonces, para hacer ese cambio, vamos a darle doble clic. Le damos doble clic aquí en esta celda y automáticamente se abre esta ventanita para aquí cambiar, ¿no? En vez de suma, ahora que me muestre cuenta. Cuenta y aceptamos. Fíjense. ¿No? Entonces ya tendríamos las frecuencias absolutas. Luego vamos a editar, vamos a construir la tabla de esta variable cuantitativa discreta. Entonces ya seleccionamos todos estos valores. Y lo vamos a pegar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acaba el nombre de la variable, ¿no? En este caso sería número de maquinarias.
Tenemos el nombre de la variable. Estos valores son las frecuencias, las f sub i. Sería bueno anotarle su título, ¿no? ¿Se acuerdan que el título de la frecuencia absoluta estaba relacionado con la unidad elemental? Según el enunciado del ejercicio, podemos deducir la unidad elemental, ¿no? Porque aquí, dentro del texto del caso, dice que se ha recabado información a partir de una muestra de 35 empresas de reciclaje. Con esta información se puede deducir cuál es ¿no? La unidad elemental. Una muestra de reciclaje, perdón. No, Una, el una, dato es no, perdón, claro. Viene a ser la muestra. esta es Este, la muestra, ¿no? Esta es la muestra de 35 empresas de reciclaje, ¿no? Lo que le estoy pidiendo es la unidad elemental. ya, una empresa de reciclaje, una. Exacto, exactamente. Es una empresa de reciclaje, ¿sí? Esa es la unidad elemental. Sabemos que la unidad elemental está allí en la población, pero cuando nosotros extraemos una muestra, lo que en realidad estamos extrayendo es unidades elementales, ¿no? Entonces, el conocer la muestra básicamente nos permite poder deducir cuál es la unidad elemental, ¿no? Entonces, aquí en este caso es una empresa de reciclaje. Entonces, la frecuencia absoluta lo que va a contar es número de número de empresas de reciclaje. Entonces tenemos ahí los valores de las frecuencias absolutas. Comprobemos que la sumatoria nos tiene que dar 35. Muy bien. Seguidamente, ¿qué viene en la tabla después de la frecuencia absoluta? La frecuencia relativa, muy bien, que es h sub i minúscula. Y luego las absolutas acumuladas, que es f sub i mayúscula. También las relativas acumuladas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo calculamos las frecuencias relativas? Así es, ¿no? La frecuencia absoluta entre n, así se calculan las frecuencias relativas. Entonces voy a dividir 12 entre 35. ¿Vamos? 12 entre 35 me va a dar precisamente la frecuencia relativa número 1. Aquí se recomienda, cuando hacemos el cociente, fijar, ¿no? Vamos a fijar, ¿no? O que quede establecido esta celda que contiene al número de datos. Entonces ahí le voy a aplicar la función F4, le aplico la función F4, ¿no? Y esto sería este valor. Ahora, del extremo inferior derecho hay un puntito. Cuando tú jales hacia abajo, vas a tener las otras frecuencias relativas. Estamos trabajando a 4 decimales las relativas, entonces vamos a disminuir
4. Está. Vamos a comprobar que la sumatoria tiene que ser 1. Efectivamente es 1. Luego vienen las frecuencias acumuladas. Entonces este primer valor de la frecuencia absoluta acumulada se repite del primer valor de la frecuencia absoluta. O sea que aquí debe haber 12. Y a partir del segundo intervalo ya comenzamos a el proceso acumulativo. Entonces, este valor entonces le sumamos aquí, ¿no?, en zigzag o en escalera para obtener la segunda frecuencia absoluta acumulada. Y a partir de la segunda frecuencia absoluta que calculemos, del extremo inferior derecho hay un puntito. Ese puntito lo vamos a arrastrar hacia abajo. Y las relativas acumuladas, ¿no? Lo vamos a calcular con las frecuencias relativas. Entonces allí, este valor se repite. Y luego viene el proceso acumulativo, este primer valor. Y luego comienza el proceso acumulativo, ¿no? Bien, entonces ya con esto tenemos la tabla de frecuencias. Entonces aquí le vamos a darle, ¿no?, la tabla. Ya tenemos aquí. A ver, pongámosle el título. A ver, ¿cómo sería el título de esta tabla? ¿Cuál era el formato del título de toda tabla? Entonces sería distribución, ¿no?, distribución de unidades elementales según variables. Entonces aquí sería distribución de unidades elementales, es decir, distribución de empresas de reciclaje, y luego viene la palabra según el nombre de la variable. Entonces, tendríamos aquí el título de la tabla. ¿Qué más le faltaría a la tabla? La fuente, ¿no? La fuente. En este caso la fuente, lógicamente, es el nombre de la empresa Watts S.A.
Laguas S.A. Bueno, este sería entonces el procedimiento de cómo construir una tabla de frecuencias o para una variable cuantitativa discreta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos trabajando con esta variable maquinarias, ¿no?, de la base de datos, porque es una variable de tipo cuantitativo discreto, ¿no? Entonces, para poder obtener la tabla tenemos que calcular las frecuencias absolutas, y eso únicamente lo hacemos con la ayuda de una tabla dinámica. Por eso aquí ingresamos este menú insertar, para trabajar con una tabla dinámica. Así va a salir. Nos pide que seleccionemos la tabla de datos, ¿no? Seleccionamos. Y la ubicación que se le da, ¿no?, es cualquier celda vacía, y ahí ya va a aparecer, o sea, si le das a aceptar, ¿no?, y se acepta. Y te va a aparecer la tabla dinámica y los campos de tabla. Entonces acá seguramente va a aparecer suma. Entonces aquí aparece la variable, ¿no? Esta variable se jala, se arrastra a este campo filas. Nuevamente se selecciona la variable y va a sumatoria de valores. ¿No? Entonces cuando aparezca acá suma, tenemos que dar doble clic para que aparezca esta ventanita, y ahí recién podemos seleccionar cuenta, para que estos valores representen frecuencias, ¿no? Porque inicialmente salían como suma. ¿Ya? Como suma, entonces hay que cambiarlo, ¿no? Tiene que ser frecuencias absolutas. A partir de ahí ya copiamos estos dos valores para construir la tabla, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Hemos construido la tabla de frecuencias para cuantitativa discreta. Muy bien. El gráfico representativo para este tipo de tablas, en este caso es cuantitativa discreta. ¿Qué gráfico le correspondería a esta tabla de frecuencias? A ver, ¿qué gráfico le corresponde a esta tabla para una variable cuantitativa continua? Así es el gráfico de bastones, ¿no? Bastones o varas o líneas, ¿no? Ese es el gráfico representativo. Entonces, fíjense, a partir de la tabla que ya la tenemos construida, lo que vamos a hacer es, vamos a construir un polígono, pero vamos a construir una gráfica de bastones o varas, ¿no?, a partir de esta tabla de frecuencias, utilizando la frecuencia absoluta. ¿Ya? Sí, pregunta. Profe, solamente tengo una dudita. En la frecuencia absoluta, usted en la primera fila puso F4. ¿Por qué motivo puso F4? En el caso de calcular las frecuencias relativas, lo que hacemos es dividir esta frecuencia absoluta entre n, ¿no? Entonces, lo que el Excel me dice, que si queremos nosotros utilizar este mismo cociente, o sea, este formato para las demás celdas,
Entonces debemos fijar el denominador, ¿no? Que en este caso sería 35, el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, al aplicarle la función F4 del teclado, con eso fijamos, mantenemos constantes este número de datos. Y a partir de la primera relativa, podemos jalar del extremo inferior derecho hacia abajo y ya tendríamos los otros valores de las frecuencias relativas, ¿no? Ese es el procedimiento. Bueno, estamos aquí eligiendo las frecuencias absolutas para construir la gráfica de bastones, ¿no? Muy bien. Entonces, seleccionemos las frecuencias absolutas y nos vamos aquí al menú insertar, y aquí escogemos este icono y la opción es líneas con marcadores. Líneas con marcadores, utilizamos este, este gráfico. Muy bien. Bueno, borramos estas líneas horizontales y también tenemos que deshacernos de esta curva. Entonces le voy a dar doble clic a la curva para que desaparezca y solamente nos quedemos con los puntitos que se llaman marcadores. ¿Ya? Le damos doble clic y donde dice línea le vamos a seleccionar sin línea. Cerramos y lo que nos queda simplemente son los puntos aparecen simplemente los marcadores. Muy bien. Vamos a hacer que aparezcan acá las barras, ¿no? Las varas o bastones para la gráfica. Muy bien. Entonces lo que hacemos es darle un clic al área de trazado. Ingresamos a él, ¿no? Y se activa herramienta de gráficos. Y lo que me interesa aquí es trabajar con este icono, agregar elemento de gráfico. Ingresamos aquí, escogemos la opción barras de error. Y escogemos la última opción. Más opciones de las herramientas. Y me va a salir al lado derecho esta gráfica. Aquí ya podemos observar al bastón o vara, ¿no? En este caso sería esta opción menos. Entonces aquí le escogemos menos. Y aquí donde dice porcentaje, le vamos a dar 100%. Salimos de aquí. Y fíjense, ya tenemos los bastones o varas o líneas. Vamos a colocarle en la parte superior de las barras
Entonces en la parte superior le voy a colocar su etiqueta de datos. Entonces en la parte superior está apareciendo los valores de las frecuencias absolutas. Y en el eje horizontal tenemos los valores de la variable, ¿no? Pero tenemos que verificar si es que verdaderamente este par de valores están en la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tabla de frecuencias a 2 le corresponde 12, ¿no? 2 y 12. Aquí en la gráfica está comiendo a partir de 1, ¿no? Está comenzando a partir de 1. Entonces, si quiero editar el eje horizontal, le vamos a dar doble clic a este eje horizontal. Me va a salir eso cuando me interesa. Y lo que vamos a hacer es trabajar con este icono que se llama seleccionar datos. Entonces ingresamos a este icono, me va a salir esta ventana. Aceptamos. Y me va a salir esta ventanita. Para seleccionar los verdaderos valores de la variable. Y aceptamos. Nuevamente aceptamos. Y fíjense ahora sí, cada valor de la variable con su frecuencia absoluta. Por ejemplo, 2 y 17, perdón, 2 y 12, tenemos 2 y 12. 3, 8, 4, 10 y 5, 5. Entonces eso lo reflejamos acá, ¿no? A ver, vamos a editarle, vamos a dar un color. Y bueno, el título sería el mismo título de la tabla. Entonces ahí le colocamos el título. Ya tenemos el título, ahora le vamos a poner los títulos a los ejes horizontal y vertical. Aquí también le vamos a editar. Entonces, para ponerle los títulos al eje horizontal y vertical, lo que hacemos es, le damos un clic al área de gráfico. Y activamos este signo más. Aquí activamos título de ejes. Entonces, con eso tenemos los espacios para colocarle los títulos al eje X y al eje Y. En el caso del eje horizontal,
En el caso del eje horizontal, vamos a colocarle el nombre de la variable. Nuestra variable es número de empresa de reciclaje. Entonces el título iría aquí. Número de empresas de reciclaje. Y en el eje vertical el título es de la frecuencia absoluta. Entonces le colocamos ¿no? Entonces ya tenemos el gráfico de bastones o varas, ¿no? Faltaría, ¿no? Faltaría la fuente aquí. Entonces aquí vamos a insertar un cuadro de texto. Entonces ya tenemos aquí eh, el gráfico de bastones. Si ustedes quieren editar los marcadores, estos puntitos, lo pueden hacer simplemente dándole doble clic. Y nos va a salir aquí la opción de marcador. Ingresamos aquí, opciones de marcador, y aquí tenemos la posibilidad de cambiar la forma del marcador. Inclusive le podemos dar acá un borde. Entonces cerramos aquí. Entonces aquí podemos, a ver, donde dice marcador, podemos elevar el tamaño. Entonces ya tenemos nuestro gráfico de bastones, ¿no? Entonces para graficar, lo primero que tenemos que hacer es construir la tabla, ¿no? Y a partir de ahí ya comenzamos a realizar el gráfico. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Lógicamente yo les recomiendo que estos ejercicios que estamos realizando en Excel lo vuelvan a hacer, ¿no? Lo vuelvan a hacer para comprobar el proceso de aprendizaje. Sí, es la única manera. ¿Ya? Es la única manera de poder hacerlo. ¿Cuál? ¿En dónde encontramos qué? A ver, explícame por favor. A ver, ¿a qué te refieres con eso? Ah, el material, claro, el material, eso está en el aula virtual. El material lo encuentran en su respectiva posición, o sea, en semana 2, en la sesión 2.
aquí, ¿no? Ahí está la base de datos y el material de la sesión 2, ¿no? En Word. Con eso estamos trabajando. ¿De acuerdo? Claro, eso es lo que estamos desarrollando. Ya, eso es lo que estamos desarrollando. Muy bien, ya hemos entonces construido una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa discreta y su gráfico de bastones. ¿De acuerdo? Y el gráfico de bastones. Bueno, el caso de WAS SA también nos pide lo siguiente, ¿no? Construir la tabla de frecuencias, el histograma y el polígono de frecuencias para esta variable cantidad semanal clasificada, ¿no? Y si nos vamos a la base de datos, ¿no? Cantidad semanal clasificada es una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces, para hacer el gráfico, primero tenemos que construir la tabla. Entonces seleccionamos los datos de la variable cantidad. Le copiamos y lo llevamos a otra hoja vacía. Muy bien. Aquí vamos a aplicar los 3 primeros pasos que vimos en la clase teórica para construir una tabla de frecuencias para cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces aquí tengo que calcular el máximo, tengo que calcular el mínimo, n, que es el número de datos o el tamaño de la muestra, el rango, el número de intervalos, y finalmente W. Entonces, encontrar el máximo de todos los datos lo vamos a hacer utilizando una función en el Excel, la función max. La función max. Entonces seleccionamos los datos. Con eso calculamos el valor máximo. El valor mínimo. Mínimo. Seleccionamos los datos. Ya tenemos el máximo, ya tenemos el mínimo. El número de datos, ¿no? El número de datos lo vamos a calcular con otra función que se llama contar. Abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos. Obviamente n, el número de datos, 35, ¿no? 35. Bien. Luego calculamos el valor de R, que es el rango. Siente una diferencia entre el valor máximo menos el mínimo. Entonces ya tenemos el rango. Y ahora vamos a calcular el número de intervalos, ¿no? El K. Para eso vamos a utilizar la regla de Sturges. A ver cómo se calcula acá.
A ver, es así. 1 más el factor 3.322 multiplicado por el 3.322 lo multiplicamos con el logaritmo decimal del número de datos, en este caso 35, y le damos a aceptar, nos va a salir este valor, pero K no puede ser decimal, tiene que ser entero, ¿no? Entonces lo redondeamos a 6. Redondeo simple. Y finalmente calculamos el amplitud o el ancho de clase, que es el W. Para calcular W hay que dividir, ¿no? ¿Qué tenemos que dividir para calcular el W? El ancho de clase, la amplitud, ¿cómo se calcula? R entre K, ¿no? O sea que voy a dividir R entre K, pero el K redondeado, ¿no? Y le damos a aceptar. Bueno, este W debe tener la misma cantidad de decimales que tienen los datos, que tienen obviamente un decimal. Entonces, ¿qué hay que hacer con este W? Hay que hacer un redondeo por exceso de decimales, a la misma cantidad de decimales que tienen los datos, ¿no? Entonces, todos tienen un decimal. Por lo tanto, aquí tengo que dejar a este número con un decimal, ¿no? Entonces, el redondeo por exceso nos dice que si yo elimino todos estos decimales, esos 3, 3, 3, 3, entonces se le añade una unidad al decimal anterior. En este caso sería 8.7. Entonces ya tenemos la amplitud o el ancho de clase. Con esto ya prácticamente podemos trabajar para poder obtener, ¿no?, la tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, entonces construyamos la tabla de frecuencias. Son 6 intervalos. Le voy a poner un separador. Acá en el encabezado va el nombre de la variable. ¿No? En esta primera celda, ¿no?, vamos a construir aquí los intervalos. Entonces la tabla inicia con el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo.
el límite superior ¿no? Y el límite superior sería el límite inferior más la amplitud. Ese valor se repite. Y el límite superior sería el límite inferior más el W. Ese valor se repite aquí. ¿no? Sería este valor más la amplitud. ¿no? Este valor se repite. Y luego calculamos el límite superior, el y este valor. Este valor se repite. El límite superior es el límite inferior más el ancho W. El último intervalo sería, este se repite, sería el límite inferior más el W. El título de la tabla, que lo colocamos acá en la parte superior, entonces el título viene a ser la cantidad semanal clasificada en toneladas. Cantidad semanal entonces sería cantidad cantidad semanal clasificada. Ese sería el título de la tabla, ¿no? Sería el título de la variable, no solamente en este caso la variable. Luego viene, después de los intervalos, viene esta columna que viene a ser la marca de clase. ¿Y cómo se calcula la marca de clase? ¿Cómo se calcula la marca de clase? Debemos de hacer una semisuma del límite inferior más el límite superior y eso hay que dividirlo entre 2. Entonces ya tenemos la primera marca de clase. Y para calcular las otras marcas de clase vamos a hacer el artificio de utilizar la primera marca de clase, ¿no? Y le vamos sumando la amplitud. Entonces la segunda marca de clase sería la primera y le sumamos la amplitud.
siguiente marca de clase sería el anterior más el W, ¿no? Redondeado. Este valor se le suma la amplitud. Y el último valor de la marca de clase sería el anterior más la amplitud. Ese sería el cálculo de las marcas de clase. Luego viene la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa Entonces podemos ponerle el título aquí en esta tabla. El título se relaciona con la unidad elemental. Y ya habíamos mencionado que la unidad elemental era una empresa de reciclaje, ¿no? Una empresa de reciclaje. Entonces acá sería entonces la unidad elemental es una empresa de reciclaje, número de empresas sería el título, número de empresas, empresa de reciclaje. Ahora fíjese, viene el cálculo de las frecuencias absolutas. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos de esta manera? Fíjense, vamos a seleccionar las celdas o casilleros donde van a aparecer los valores de las frecuencias absolutas. Entonces seleccionamos las celdas vacías donde van a ir los valores de las frecuencias absolutas. Luego vas a insertar una función. ¿No? Ingresamos a él y nos vamos a encontrar con esta ventana, donde aquí, donde dice categorías, seleccionamos y ¿no? Estadística, y en la parte inferior buscamos frecuencia. Y esta función frecuencia es la que vamos a utilizar. Entonces esto le vamos a aceptar.
Entonces me está pidiendo, el Excel me está pidiendo la tabla de datos y los grupos. Entonces seleccionamos los datos. Y en este casillero grupos vamos a seleccionar solamente los límites superiores. Y según el procedimiento, ¿no?, tenemos que presionar estas 3 teclas de manera simultánea. El Control, Shift y aceptar. ¿Ya? Entonces presiono Control, Shift y luego quitamos, ¿no? Para comprobar si estas son las frecuencias absolutas, debe sumar 35, ¿no?, que es el número de datos. Entonces hacemos esa comprobación, ¿no?, 35. Muy bien, ya tenemos entonces la tabla, ¿no?, el esqueleto de la tabla. Y luego completaremos con las frecuencias relativas y las acumuladas. A ver, en el caso de la frecuencia relativa, ¿cómo lo calculamos? Dividiendo frecuencia entre n. Presionamos la tecla F4 para mantener fija el denominador y luego aceptamos. Entonces, a partir del extremo inferior derecho, jalamos hacia abajo. ¿No? A 4 decimales hacemos la sumatoria, efectivamente 1. Y se complementa con las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces aquí entonces la frecuencia absoluta acumulada sería calculada de esta manera, ¿no? Este 10 pasa aquí. Luego le hacemos la suma acumulada en escalera, ¿no? 10 más 6, 16, 16 más 7 nos daría 23. ¿Ya? Podemos jalar del extremo inferior derecho también y calculamos las otras frecuencias, ¿no? Lo mismo sucede con la frecuencia relativa acumulada. Este valor se repite y luego comenzamos con el proceso acumulativo. Este valor más este otro. Entonces jalamos del extremo inferior derecho y prácticamente ya tenemos la tabla, ¿no? Hay que encuadrar. Entonces ya tenemos el gráfico para una variable cuantitativa continua. Vamos a ponerle el título.
Entonces el título sería distribución de unidades elementales. Habíamos indicado que la unidad elemental para este caso es una empresa recicladora, ¿no? O empresa de reciclaje. Entonces, el título sería distribución de empresas de reciclaje, y la palabra según, ¿sí? Según cantidad semanal clasificada. Este sería el título de la tabla que acabamos de construir, ¿no? Muy bien. Podemos hacer algunas interpretaciones, como por ejemplo, quiero interpretar la frecuencia absoluta 3. Aquí faltaba algo, faltaba la fuente que viene a ser la empresa Watts S.A. Tenemos aquí la fuente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, quiero interpretar la frecuencia absoluta número 3, cuyo valor es 7. Bueno, en este caso sería, a ver, 1, 2, 3, 7. 7. ¿No? Entonces, 7 empresas de reciclaje, 7 empresas de reciclaje han tenido o han obtenido, una cantidad semanal de eh, clasificada, ¿no? 7 empresas de reciclaje han obtenido una cantidad semanal clasificada mayor a 55 toneladas, mayor a 55,8 toneladas, hasta 64,5, ¿no? Recordar que los intervalos siempre son semiabiertos a partir del segundo intervalo hacia adelante, ¿no?
y el primer intervalo así es cerrado en ambos extremos, ¿no? Entonces, de esta manera se interpreta esta frecuencia absoluta número 3 que viene a ser 7, ¿no? Como ya conocíamos el nombre o el título de la frecuencia absoluta, entonces esto nos ayuda a interpretar, ¿no? 7 empresas de reciclaje han obtenido una cantidad semanal clasificada mayor a 55.8 toneladas hasta 64.5 toneladas. Esto es toneladas. Bien, ahora, si yo quiero interpretar la frecuencia absoluta acumulada, número 4, cuyo valor es 30, entonces vamos a decir, hay 30 empresas, ¿no? O simplemente 30 empresas, 30 empresas de reciclaje, empresas de reciclaje han obtenido una cantidad semanal ¿no? 30 empresas de reciclaje han obtenido una cantidad semanal clasificada ¿no? Entonces sería aquí 30 empresas de reciclaje han obtenido una cantidad máxima ¿no? Semanal clasificada, ¿no? 30 empresas de reciclaje han obtenido una cantidad máxima semanal clasificada, ¿no? De 60.15 toneladas. Entonces, 30 empresas de reciclaje han obtenido una cantidad máxima semanal clasificada de 60. Sería 68.85, ¿no? 68.85. A ver, 70 es 73. 73.2 toneladas. Entonces aquí se interpreta la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Siempre mencionando como máximo el límite superior, ¿no? Esa sería la interpretación de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, en el caso de que se desee construir una tabla de frecuencia, perdón, un gráfico que se llama histograma o polígono de frecuencia, entonces
podemos realizarla utilizando a las frecuencias absolutas o la relativa sobre el eje vertical. En este caso vamos a trabajar con frecuencias absolutas, ¿no? Con frecuencias absolutas. Bueno, la marca de clase viene a ser el punto medio de cada intervalo, ¿no? Por eso que cuando se calcula la marca de clase es la semisuma de ambos límites, ¿no? La semisuma, eso obviamente representa al punto central o a la media, ¿no? A ver, para el caso del histograma, vamos a construir el histograma con frecuencias absolutas, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer algo para que la presentación del histograma sea correcta. Adicionalmente, vamos a construir los intervalos, pero con las simbologías, ¿no? Por ejemplo, este primer intervalo tiene, en el límite inferior tiene la simbología de corchete y en el límite superior también corchete, ¿no? Que significa cerrado en ambos miembros. Y a partir del segundo intervalo, semiabiertos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero construir, si yo le he puesto, por ejemplo, esas simbologías, si quiero construir el histograma, no lo voy a poder hacer, ¿no? No se va a poder hacer, ¿no? Aquí, obviamente, hemos colocado números nada más, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es utilizar ¿no? Esas simbologías de corchete cerrado en ambos miembros y semiabierto, ¿no? Entonces, el primer intervalo es 38,4 hasta 47,1, cerrado. El siguiente es abierto, 37,1, 55,8. El siguiente es abierto, 64,5. Sesenta y cuatro punto cinco a 73,2. Y 3,2 a 81,9. El último sería 81,9 a 90,6. Y ahí 6 intervalos que van a ir en el histograma. Entonces, seleccionemos ¿ya? Entonces, vamos a seleccionar las frecuencias absolutas. Y luego nos vamos a ir acá arriba a menú insertar, ¿no? Y vamos a trabajar inicialmente con el icono de barras, así de esta manera. Aceptamos. Entonces aparentemente
no se tiene un histograma, sino una gráfica de barras, ¿no? Pero no es así. La idea ahora es que estas barras se junten, ¿no? Se junten, porque recordemos que el histograma es una gráfica, ¿no?, que representa una consecución, ¿no?, de barras unidas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Le vamos a dar doble clic, ¿ya?, y me va a salir estas opciones de serie. Lo que tengo que hacer aquí, donde dice H de intervalo, simplemente colocarle 0. Entonces cerramos aquí y fíjense, ya las líneas se han unido. A ver, le vamos a dar bordes para poder visualizar. ¿No? Entonces fíjense, ya las barras se han unido. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tiene el aspecto de un histograma. ¿Ya? Estamos aquí trabajando con las frecuencias absolutas, con estas frecuencias. En la parte superior vamos a incluirle el rótulo, es decir, el valor de la frecuencia absoluta. Le damos un clic a cualquier barra, clic derecho y agregar etiqueta de datos. Muy bien. El título de del gráfico es el mismo título de la tabla. Entonces ya tenemos el título y el eje horizontal. Vamos a colocarle los intervalos que hemos creado aquí aparte. Los vamos a colocar aquí en el eje horizontal. Para eso vamos a darle doble clic al eje horizontal. Esto no me interesa y lo que voy a trabajar es seleccionar datos. ¿No? Entonces seleccionamos datos, vamos a editar y vamos a seleccionar estos intervalos que hemos creado. Y le damos a aceptar. Aceptamos. Y fíjense, ya tenemos aquí ahora vamos a colocarle los títulos a los ejes, ¿no? Tanto el horizontal como el vertical. ¿No? Entonces, para los títulos seleccionamos cualquier área de gráfico. Entonces aquí en el signo más abrimos y título de ejes. Seleccionamos. Entonces en este espacio va el título de la variable. En este caso la variable viene a ser cantidad semanal clasificada. Entonces ahí pegamos.
y en el eje vertical lleva el nombre de la frecuencia absoluta. Entonces ya tenemos prácticamente listo el histograma. Y faltaría la fuente, ¿no? Vamos a insertar una fuente. Fuente sería empresa UAS S.A. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la gráfica del histograma. Como ustedes pueden ver cuando presenten su trabajo de aplicación. ¿No? Y fíjense, estos intervalos los hemos colocado acá, sobre todo para presentación. Ahora, si deseamos graficar el polígono de frecuencia, ¿no? Para el caso del polígono de frecuencia, que es una poligonal cerrada, vamos a trabajar con las marcas de clase y las frecuencias absolutas o relativas. ¿Ya? Entonces, vamos a crear una pequeña tabla. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener la marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces nosotros vamos de la tabla de datos, copiamos la marca de clase y aquí la vamos a cerrar. A ver. Y las frecuencias absolutas, entonces ahí tenemos los datos de las marcas de clase y las frecuencias absolutas, ¿no? Pero aparte también debe tener la marca de clase ficticia, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Entonces esta marca de clase se obtiene de la siguiente marca de clase, le restamos la amplitud, 87. Entonces ya tenemos la primera marca de clase que le llaman la ficticia, cuya frecuencia obviamente es 0. Y por el otro extremo también vamos a tener marca de clase ficticia que se van a obtener sumándole la última marca de clase, le vamos a sumar la amplitud.
y la frecuencia obviamente es cero. ¿No? Entonces esta marca de clase es una marca de clase con frecuencia cero y esta otra es marca de clase con frecuencia cero. Ahora fíjense, vamos a realizar el polígono de frecuencia con estas frecuencias absolutas. Entonces vamos a seleccionar los valores de las frecuencias absolutas. Insertar el gráfico con marcadores. Y prácticamente ya tenemos aquí el polígono de frecuencia, ¿no? Solamente estamos editando. El título es el mismo título de la tabla y de la gráfica. Entonces tenemos ahí el histograma. En el eje horizontal deben ir las marcas de clase. ¿Ya? Entonces le voy a dar doble clic al eje horizontal. Borramos acá, seleccionar datos, editar. Y aceptamos. Entonces aquí a ver, le vamos a dar aquí en cualquier marcador, clic y luego clic derecho y agregamos etiqueta de datos. ¿No? A ver, le vamos a dar acá doble clic nuevamente, parece que no hemos cogido todo. A ver, doble clic de nuevo. A ver, algo ha pasado acá. Cuatro y uno. Profe, no es porque tiene cero el valor de la
frecuencia absoluta. No, sí debe tener ahí para que 8625, ¿no? Ay, ay, ay. A ver. No, sí deben tener cero porque estos son los puntos donde pasa el, el polígono y ahí debe cerrarse, ¿no? Qué raro. A ver, voy a borrarlo y lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? A la hora de seleccionar, solo selecciono hasta el 1, profesor, por eso no cierra. Falta considerar el último 0. Ah, sí, sí, eso es lo que estaba viendo. A ver. A ver, vamos. Hasta allá. A ver, mire. El Solo gráfico, se... profesor, el gráfico. A ver. Ya, ya. Allá. A ver, a ver. Ya. Sería este acá, ¿no? Ya. Entonces acá vamos a seleccionar, ¿no? Doble clic. Ahora sí seleccionamos. Ajá, ahora sí. Ahora sí debe cuadrar, ahí está, ¿no? Y ya el gráfico era que no había seleccionado muy bien, ¿no? Y ya está. El título es el mismo título de la gráfica y de la tabla anterior. Ahí le colocamos. Bien. Ahora los títulos de los ejes, igual que lo hemos estado haciendo con seleccionamos aquí el área de gráfico y con este icono para poder habilitar los espacios de los ejes, tanto horizontal como vertical. En este eje horizontal, obviamente vamos a considerar el nombre de la variable. Ahí está. Y en el eje vertical vamos a considerar, como hemos considerado acá, frecuencias absolutas, el nombre o el título de la frecuencia absoluta, aquí en este eje vertical. Muy bien, entonces
De esa manera ya hemos podido construir el gráfico, que es el polígono de frecuencia. Bueno, ustedes tendrían que volverlo a hacer, ¿no? Para que puedan practicar cómo hemos construido el histograma, el otro gráfico que es el de bastones, ¿no? Para que puedan, digamos, recordar el procedimiento sobre todo, ¿no? Recordar el procedimiento, ¿ya? Recordar el procedimiento. Recuerden que en la semana 3 ustedes tienen un control, ¿ya? En la semana 3 tienen un control. Entonces, los temas del control vienen de la semana 1 y semana 2, donde van a incluirse precisamente la tabla de cuantitativa discreta y continua. Entonces, tienen que practicar esta parte, ¿no? Para que lo puedan hacer directamente en el Excel, ¿no? Porque manualmente se van a demorar mucho. Entonces, ahí eso tienen que practicar esta parte, ¿no? Ya con el video que se está grabando y más el material que les voy a enviar, pueden hacerlo nuevamente, lo pueden hacer, ¿ya? Lo pueden hacer. Ustedes pueden tomar, en la base de datos tienen otro, ¿no? Pueden utilizar esta variable para que puedan hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Por intervalos y las gráficas correspondientes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pueden hacer eso, ¿no? Tomar otra variable precio y hacer lo que hemos realizado el día de hoy. ¿Ya? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, algunas dudas? ¿Alguna pregunta, algunas dudas? Recuerden que el día de mañana se habilita la tarea individual 2, ¿no? A partir de las 8 de la mañana hasta el día domingo 23:59. ¿Ya? Y también les avisaré oportunamente dónde se encuentra el aula invertida, el tema medida de tendencia central, porque el día miércoles tienen una actividad, ¿no? Una pequeña evaluación que se le va a aplicar del aula invertida, ¿no? Sobre todo para verificar si efectivamente ustedes han leído el tema, ¿ya? Del aula invertida. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo le voy a avisar en qué lugar se encuentra el material del aula invertida, ¿no? Todavía no se ha colgado. Ya mañana les puedo avisar en qué lugar está para que lo puedan leer el fin de semana. ¿Ya? Sí, no. Sí, nos ha pasado el tiempo para tomar la asistencia. No se preocupen porque no. Si hay alguna clase que no toma es porque todos han asistido supuestamente, ¿ah? No se preocupen por eso. Porque al iniciar para ingresar a la sesión se toma una asistencia inicial, ¿no? Donde todos supuestamente están asistiendo. Entonces, si por ahí se nos pasa el tiempo, no se preocupen porque ya la asistencia se tomó, ¿no? Supuestamente con todos asistí a clase. Ya, no se preocupen. A veces se nos pasa el tiempo y nos olvidamos de la asistencia. Pero no se preocupen al respecto. Bien, entonces este material yo se los envío, ¿ya? Al terminar la sesión para que ustedes lo vuelvan a hacer, ¿ya? Lo vuelvan a hacer. ¿De acuerdo? Lo vuelvan a hacer. Qué pena. Pero les envíen los materiales, ¿ah? Tienen que revisar el correo porque yo les envío el material cada sesión de clase. Claro, con eso y con la grabación pueden ustedes desarrollar el tema que se hizo pues en esa sesión de clase. Bueno, con esto entonces me despido y ya el día miércoles nos estamos viendo. Espero que la nota
de la tarea 2 mejore aún más de lo que estuvo en la primera tarea. Ya con esa experiencia, entonces ya pueden ustedes mejorar, ¿no? Los que salieron un poquito mal pueden mejorar, y los que salieron bien, continúen en esa línea, ¿no? Incluso sigan mejorando un poco más de esas notas de las tareas individuales. Bueno, entonces nos veremos el día martes, ¿no? Perdón, el día miércoles. Todos están inscritos en el, todos están inscritos en el grupo de su compañero delegado. Víctor, sería bueno de que nuevamente si podrías pasar el enlace para que aquellos estudiantes que de repente todavía no se han integrado puedan integrarse, ¿no? La idea es que todos estén integrados para que cuando haya alguna información, les llegue oportunamente, ¿no? Porque a veces se les envía por correo, pero no lo revisan, ¿no? Entonces, con un grupo, las informaciones llegan pues oportunamente, ¿no? Entonces sería bueno de que todos estén integrados al grupo, ¿ya? Todos estén integrados al grupo. Muy bien. Entonces, si pudieras ahí enviarles, ¿no? Presentarles el enlace para que se puedan integrar aquellos que todavía no estén integrados. Muy bien. Entonces, nos veremos en la próxima semana, el día miércoles, jóvenes. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense.